están? Mi nombre es Gloria Campos. Vamos a hacer un audio video para las personas que ya están a 2 o a 3 días de ir a dar su examen. Esto es para barbería, pero si tú que estás en cosmetología te gusta ver videos también, yo sé que te van a ayudar algunas preguntas. Por conocimiento es bueno saberlo. Vamos a empezar. Las cizallas, tijeras profesionales, se fabrican de dos maneras: moldeado o forjado. Otra pregunta. Japón, Alemania y Estados Unidos son países que fabrican, dejen para contestar, para producir las tijeras acero. Corrido. Japón, Alemania y Estados Unidos son países que fabrican el acero para producir las tijeras. Otra pregunta. Dejar caer una herramienta al suelo se debe desinfectarlo antes de volver a usarlo. Otra pregunta. No tiene apoyo para los dedos la cizalla. Alemán. La cizalla o la tijera alemán no tiene apoyo para los dedos. Otra pregunta. Cuando usa la navaja de hoja intercambiable, él, deje para contestar, debe sujetarse con los dedos anular y meñique. Peine. Corrido. Cuando usa la navaja de la hoja intercambiable, el peine debe sujetarse con los dedos anular y meñique. Otra pregunta. El peine de cola se usa para seccionar cabellos largos. Otra pregunta. En la barbería, los contaminantes están en las herramientas y mostradores, y en el aire son las bacterias. En la barbería, los contaminantes están en las herramientas y mostradores, y en el aire son las bacterias. Otra pregunta. Al afilar una navaja, use un movimiento de frotamiento diagonal. Otra pregunta. ¿Se puede usar en cabello seco o mojado las maquinillas de motor rotativo? Otra pregunta. Reducir la cantidad de patógenos en la superficie es la definición de, dejen para contestar, saneamiento. Corrido. Reducir la cantidad de patógenos en la superficie es la definición de saneamiento. Otra pregunta. Los fenoles son tóxicos y cáusticos. Otra pregunta. Cuando se sujeta correctamente las tijeras, el dedo, deje para contestar, se apoya en el vástago de la hoja inmóvil. Índice. Corrido. Cuando se sujeta correctamente las tijeras, el dedo índice se apoya en el vástago de la hoja inmóvil. Otra pregunta. Dejen para contestar. Es un accesorio para afilar el filo al usar navajas de afeitar convencionales. Piedra de afilar. Corrido. Piedra de afilar es un accesorio para afilar el filo al usar navajas de afeitar convencionales. Otra pregunta. Dejen para contestar. ¿Se deben evitar las correas en la barbería? Imitación de cuero. Corrido. Imitación de cuero se deben evitar en las correas en la barbería. Otra pregunta.
Un antiséptico que se usa en la barbería es peróxido de hidrógeno. Otra pregunta. ¿Los productos destilados de petróleo se utilizan para desinfectar? Dejen para contestar. Herramientas eléctricas. Corrido. ¿Los productos destilados de petróleo se utilizan para desinfectar? Herramientas eléctricas. Otra pregunta. La piedra de afilar con agua se usa con un trozo de pizarra llamado, dejen para contestar, caucho. Corrido. La piedra de afilar con agua se usa con un trozo de pizarra llamado caucho. Otra pregunta. ¿Se puede usar alcohol isopropílico al 80% para desinfectar? Tijeras, navajas o electrodos de vidrio. Otra pregunta. Al ajustar las cuchillas de la maquinilla o de la recortadora, dejen para contestar, puede causar irritaciones, cortes y vellos encarnados. Al ras, el uno al otro. Corrido. Al ajustar las cuchillas de la maquinilla o de la recortadora, al ras, el uno al otro, puede causar irritaciones, cortes y vellos encarnados. Otra pregunta. Término general para una condición inflamatoria de la piel es dermatitis. Otra pregunta. ¿El bruñido en el paso es necesario para implementos como navajas de afeitar convencionales? Otra pregunta. ¿El tamaño de una navaja se mide por las hojas, largo y ancho? Otra pregunta. El cabello se compone principalmente de una proteína llamada bordillo. El cabello se compone principalmente de una proteína llamada bordillo. Otra pregunta. Herramienta de barbería que utiliza corriente alterna, maquinillas eléctricas y secadoras de cabello. Otra pregunta. Agua blanda. Mejor tipo de agua para usar en la barbería. Otra pregunta. ¿La solución ácidas neutralizan los efectos de las soluciones alcalinas? Otra pregunta. ¿Es la base física del cuerpo está formada por 206 huesos? Sistema óseo. Otra pregunta. Se divide en dos partes y está formada por 8 huesos. Cráneo. Otra pregunta. ¿Es el esqueleto de la cabeza? Es una caja ovalada que da forma a la cabeza y protege al cerebro. El cráneo. Gastos operativos de un negocio. Gastos fijos. Otra pregunta. Afeitada al ras, exceso de presión, uso inadecuado de pinzas, navajas o cortadoras son causas de vellos encarnados. Otra pregunta. ¿En todas las formas son contagiosas? La tiña o la tiña. Otra pregunta. Fisura, cicatriz y queloides son ejemplos de lesiones primarios.
Otra pregunta, ¿se le conoce maquinilla doble, peine y del derecho? Son técnicas comunes del corte con maquinilla. Se le conoce maquinilla doble, peine y del derecho. Son técnicas comunes del corte con maquinilla. Otra pregunta. Instrumentos son iguales en el peso de la cabeza y el mango. Instrumentos son iguales en el peso de la cabeza y el mango. La navaja tiene equilibrio adecuado. La navaja tiene equilibrio adecuado. Otra pregunta. Se realiza en forma transversal al crecimiento del vello. La afeitada simple requiere movimiento. Se realiza en forma transversal al crecimiento del vello, es la afeitada simple, requiere movimiento. Otra pregunta. Un corte de cabello afilado es más largo en la coronilla, área superior y más corto en la nuca. Un corte de cabello afilado es más largo en la coronilla, área superior y más corto en la nuca. Otra pregunta. Dos capas más afectadas por servicio de textura química. Dos capas más afectadas por servicio de textura química es la corteza y la cutícula. La corteza y la cutícula son las dos únicas capas que el cosmetólogo, el barbero, el estilista debe trabajar. Otra pregunta. Limpiar el cabello y el cuero cabelludo es función del champú. Otra pregunta. Enfermedades contagiosas, tiña, pediculosis o infecciones virales. Otra pregunta. Método de corte que puede permitir más docilidad a cabello de estructura resistente, el corte con maquinilla. Método de corte que puede permitir más docilidad a cabello de estructura resistente, el corte con maquinilla. Otra pregunta. Técnicas comunes del corte con maquinilla. Maquinilla doble, peine y del derecho. Técnicas comunes del corte con maquinilla. Maquinilla doble, peine y del derecho. Otra pregunta. Glándulas que secretan sebo son las glándulas sebáceas. Ejemplo de lesiones secundarias: ampolla, quiste y máculas. Otra pregunta. Una parte de la uña que afecta la forma, tamaño y velocidad del crecimiento de la lámina ungual es la matriz de la uña. Otra pregunta. Si hay sangrado que se produce durante un servicio, se debe tratar con antiséptico. Otra pregunta. Las lesiones de acné son infecciones de las glándulas sebáceas. Otra pregunta. Antes de un servicio químico, pídale al cliente que se quite los aretes. Otra pregunta. La queratina es una proteína abundante en cabello, uñas y piel. Otra pregunta. Pie de atleta, ¿cuál es su otro nombre? Tinea pedis. Pie de atleta, ¿cuál es su otro nombre? Tinea pedis.
Otra pregunta. Mantenga las almohadillas en temperatura agradable y ambiente confortable. Otra pregunta. Dejen para contestar. ¿Es una inflamación contagiosa de la piel? Herpes simple, corrido. Herpes simple es una inflamación contagiosa de la piel. Otra pregunta. Es un recipiente de vidrio que contiene desinfectantes y un implemento sumergido. El contenedor de desinfección. Es un recipiente de vidrio que contiene desinfectante y un implemento sumergido. Es el contenedor de desinfección. Otra pregunta. El masaje del cuero cabelludo es beneficioso porque estimula la circulación sanguínea.